Damos gracias a Dios por un nuevo tema, una nueva oportunidad y un nuevo espacio que a más de alguien edificará y bendecirá con la enseñanza y la impartición de un tema. Eh, es importante recalcar, ¿verdad?, que todos estos temas son establecidos por los apóstoles y pues ninguno pues ha sido desarrollado por mi persona. Yo solamente estoy exponiendo lo que lo que se establece en la doctrina de ministerios de Venezuela. Amén. Vamos a proceder a nuestro siguiente tema, que es el número 18, la herejía. Ya vamos por el 18 en doctrina avanzada. Eh, ¿Qué es la herejía? Muchos, muchos ignoran que en realidad que es una herejía. Muchos en ignorancia pues se atreven a llamar herejes a otros. Y pues muchas veces por ignorancia podemos nosotros alguna vez pues decir una herejía, ¿verdad? Veamos qué es una herejía. Amén. Herejía es un término que señala cualquier desviación de la sana doctrina, es decir, de la enseñanza contraria o tergiversada de la palabra de Dios. Los herejes son aquellos que introducen enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, causando divisiones. Esto está en Tito 3:10. Por eso es importante permanecer en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos relata cómo Jesús le habló a aquellos que habían creído en él, diciéndoles que serían verdaderos discípulos si permanecían en la palabra, es decir, el falsos discípulos, dejando ver que se llega a ser un verdadero discípulo si se practica y se atesora la palabra en el corazón. Aquellos que no retienen la palabra de Dios tampoco se mantienen en la verdad, tal como le sucedió al diablo, y caerán engañados, siendo engañados. Juan 8:44, segunda de Timoteo 3:13, yo agregaría Mateo 24. Esto mismo y también agregaría el capítulo 2 de de la segunda epístola del apóstol Pedro. El capítulo 2 de esa epístola habla de los engaños. Cierro paréntesis, perdón. Esto mismo lo apuntaba el apóstol Pablo cuando predicaba que los creyentes retienen la palabra, son salvos, y los que no creyeron en vano. Primera de Corintios 15:2. Las escrituras nos exhortan a perseverar en la doctrina de Cristo, pues con ello aseguramos de tener al Padre y al Hijo. Pero el que no persevera en la sana doctrina se extravía y no tiene a Dios. Permanecer en la doctrina significa, como Él nos enseñó como ejemplo a hacerlo, de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a mandamientos de hombres, perdón, los cuales son herejías que causan destrucción. Mandamientos de hombres es un tema muy interesante que vamos a abordar más adelante. Eh, Continuamos para no al extender el video. La Biblia nos enseña que se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Esto está en Mateo 24. Esto deja ver que no son personas ajenas, sino que muchas veces están inmersas dentro del mismo pueblo. Y como paréntesis puedo agregar la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. Y que en secreto con engaño introducirán herejías que tienen como propósito la destrucción del mismo, ya que estas herejías irán aumentando llegarán a convertirse en blasfemias. Este es nuestro siguiente tema. Y terminar en apostasías en aquellos que ya habían creído en el Señor. Herejía es una palabra que viene del griego jairesis, que significa elección, alternativa, desunión, disensión, herejía y secta. Es un término que señala cualquier desviación de la sana doctrina, es decir, una enseñanza contraria o tergiversada de la palabra de Dios. Amén. En el diccionario Van señala que herejía es una opinión elegida voluntariamente,
que toma lugar de la verdad, causando división o destrucción. Una herejía puede tener una base bíblica mal utilizada o cambiada por medio de un fundamento humano, que su sentido sea totalmente contrario a lo que Dios ha dicho. Las herejías constituyen la primera etapa de tres que utiliza la operación de error. Herejías antiatrio, espíritus inmundos y blasfemias antilugar santo, que se dan cuando se habla en contra de Dios o cuando se le atribuye al diablo. Y apostasía, antilugar santísimo. Operación de error, antiatrio, blasfemias, antilugar santo. Y apostasía, antilugar santísimo, que es devolver la fe de una manera reversible o irreversible. Amén. Aquí vamos a enseñar, ejemplo de herejías? Vamos a ver los ejemplos de herejías. La enseñanza de la serpiente está en Génesis 3:1, que engañó a la mujer. En este pasaje que vemos que la enseñanza que Dios no le fue dada a la mujer directamente, sino al hombre, quien seguramente le advirtió a ella que ni siquiera tocara el árbol del fruto prohibido, pero ella fue engañada por la serpiente. Le dijo que llegarían a ser dioses, siendo partícipes de los deseos carnales de otros. Números 11:4. Esta es la rebelión de Coré. Eh, Aquí se pueden observar que tuvieron deseos carnales, hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios. El producto de las herejías es división y destrucción, ya que al final Dios les dice que les dará de comer carne hasta que les salga por las narices. Perdón, quiero aclarar, esto es cuando ellos pidieron carne, no es la rebelión de Coré, perdón. Esto es cuando ellos pedían carne en el desierto e incendiaron la ira de Dios por sus tres actitudes. Tenían deseos de comer carne, blasfemaron hablaron en contra de Moisés y pues hablaron en contra de Dios y Dios y se airó y le dio de comer carne hasta que le saliera por las narices. Y algunos de ellos los destruyó. Y este pasaje es interesante porque también habían caído en fornicación. Vamos a continuar para no desviarnos del tema. ¿Cuáles son los tipos de herejías? Herejías grupales y divisiones. Vamos a leer la palabra de Dios para, eh, no por el hecho de hacer corto el video, vamos a leer la palabra, el pie de imprenta que es Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos quiénes son los aprobados. Es decir, son necesarias para ver quiénes son los aprobados. Herejías carnales, Gálatas 5:19 al 20. Eh, estas son, estos son los frutos de la carne. Lo vamos a leer, digámoslo de alguna manera, son los antifrutos del Espíritu Santo, porque posterior a eso, él se establece los frutos del Espíritu Santo, así como la embriaguez es la antillenura. Estas son las herejías carnales, son los antifrutos del Espíritu Santo. 5:19. Y estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, mm, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os admonesto, como ya los he dicho antes, los cuales
Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, practicar herejías eh, es no heredar el reino de Dios. ¿Cuántas son de estas, cuántas son estas obras de la carne? Adulterio uno, fornicación 2, inmunicia 3, lascivia 4, idolatría 5, hechicería 6, enemistades 7, pleitos 8, celos 10, 9, iras 10, contiendas 11, disensiones 12, y herejías 13, envidias 14, homicidios 15, borracheras 16 y orgías 17 y cosas semejantes 18, 18 cosas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cosas. La número 18 es y cosas semejantes. Amén. Cierro este paréntesis. Quería establecer que son 18, que son 18 el número de herejías, de obras de la carne. Eh, Entre estas hay sectas. Quiero abrir otro paréntesis. Hay sectas que permiten eh, tener dos esposas. Eh, hay, hay, hay hay un movimiento, no voy a decir el nombre, hay un movimiento que permite consumir licor. eh, en sus reuniones ellos consumen licor. Hay un movimiento también que se llama, no sé si todavía existe, pero en su tiempo se llamaba Salvo Siempre Salvo, que este movimiento decía que no importara lo que usted pecara dentro del cuerpo, que su espíritu y su alma ya estaban salvos. Entonces le daban rienda suelta a las obras de la carne. Vamos a continuar para no extenderme, porque creo que ya nos extendimos. Hechos 5:17, los saduceos. eh, los saduceos son. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, con esto, la secta de los saduceos se llenaron de celos. Es decir, los saduceos eran una secta, herejía grupal. Los fariseos, Lucas 12:1. eh, Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 12. En esto juntándose por millares, multitudes, tanto que unos a otros se atropellaban, como decir, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Saduceos, secta, los fariseos, la levadura, doctrinas falsas, doctrinas de demonios, grupos filosóficos. Hechos 17, Hechos 17, vamos al capítulo 17, 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Filósofos ep- de los epicureos y de los estoicos contendían con él. Los helenistas, vamos a Hechos 6. En aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces 12 convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nosotros Dios para servir a las mesas. Ah,
Sí, murmuración de los griegos contra los hebreos. Amén. Y los helenitas eran griegos. Los celotes. Lucas 6, Lucas 6:15. Mateo, Simón, llamado Celote, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Ah, esta es una versión. Esa es otra versión. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Esta, la BLS. Vamos a buscar la Biblia BLS. Ah, es la lenguaje sencillo. Sí, Biblia, lenguaje sencillo. Vamos a buscar qué es lo que dice Mateo 6:15. Perdón si me estoy extendiendo. Eh, Vía lenguaje sencillo. Mateo 6:15. No, perdón. Lucas 6:15. Lucas capítulo 6, versículo 15. Mientras Jesús, una vez más pido perdón por, dice Mateo y Tomás, Santiago hijo Alfeo y Simón, que era miembro del partido de los celotes, miembro del partido de los celotes. Amén. Tipos de herejías de espíritus y demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los proceros tiempos algunos apostatarán de los fres, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Herejías, una doctrina de demonios. Las herejías pueden aumentar su nivel ya no solo siendo fruto de la carnalidad humana, sino dando lugar a espíritus inmundos y engañadores, doctrinas de demonios que harán que las personas puedan involucionar, blasfemando y luego apostatando. Herejías destructoras, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan algunos de la fe de algunos. Ellos se ponían a las enseñanzas, los que niegan al Hijo de Dios. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí habla del espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo niega que niegan al Hijo de Dios.
Hay un movimiento eh, que dice que Cristo no es Dios, que sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Otro tipo de herejías. Por último, veremos las características de un hereje. Los herejes son personas que no manejan con precisión la palabra de la verdad que es Biblia. Por el contrario, dicen cosas opuestas a la verdad, enseñando mandamientos de hombres. De acuerdo a sus concupiscencias, su palabra es como una gangrena que lleva a la muerte a los miembros del cuerpo que los oyen, por lo que es necesario separarlos de la iglesia para que no causen muerte espiritual. La involución de un hereje es un proceso que comienza cuando alguien no puede escuchar la sana doctrina y presta oídos a doctrinas de error que justifiquen sus concupiscencias, como lo indica 2 de Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Lo anterior es muy delicado, ya que si alguien cae en el engaño del diablo, lo puede conducir a blasfemar contra Dios y su palabra, y por último, devolviendo la fe, cayendo en apostasía. El proceso de la restauración de un hereje, la única manera de ser sanados es arrepentirse genuinamente y apartarse de lo que lo vincula a ese pecado y es pedir perdón tanto a Dios como a la iglesia públicamente, además de someterse a la disciplina de su pastor para poder así ser restaurado, ya que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice el apóstol Pedro, que es palabra de Dios. Debemos buscar recibir amor por la verdad, ya que el Señor está derramando en este tiempo para no ser entregados a un poder engañosos y creer en la mentira, a menos que la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios y no prestemos nuestros oídos a doctrinas de error, porque el propósito final de la herejía es destruir. Es el primer paso, es el primer paso. En nuestros próximos temas veremos los siguientes pasos. Amén. Estamos por finalizado. Como siempre, damos gracias a Dios por este espacio y le deseo que Dios le siga bendiciendo con conocimiento y palabra. Que el Señor le bendiga. Amén, amén y amén. Toda gloria es para Dios.